Hola, bienvenidos a Paz Fiscal. Estoy muy contenta porque hoy tenemos el video número 4 de este taller gratuito de plataformas tecnológicas. ¿Qué tal? ¿Cuánto han ido aprendiendo últimamente? ¿Verdad que este es un régimen muy interesante? Tiene muchas cosas a considerar, así que si tú eres un emprendedor, no eres contador y estás pensando en ganarte un dinerito extra a través de este medio, ahora ya sabes muy bien todas las cosas que vas a tener que hacer. No es un régimen tan sencillo como pareciera. Así que, ¿por qué no comenzamos con este número 4? Primero vamos a comenzar con un resumen de lo que vimos en el video número 3. Por ejemplo, algo de lo más importante fue que andamos en lo que fue el pago directo de los clientes, es decir, el efectivo que no pasa por la plataforma y por lo tanto no hay una retención. Entonces, tu obligación es enterarle al SAT por todos estos pagos en efectivo por los cuales todavía no existe esa parte de recaudación. Tú vas a entrar al portal del SAT y hacer una declaración por todo ese dinero que aún no ha pasado por los impuestos. También hablamos un poquito acerca de lo que son las propinas, que muchas veces, esto no viene como parte del cargo en la venta. Pero, yo te expliqué que por ley nosotros debemos de declarar impuestos por todo lo que sea un ingreso. Así que te lo dejo a tu consideración. Como tal, sí lo debes de reportar y sí es fiscalizable. Estos ingresos en efectivo van a tributar con las mismas tasas con la que hace la retención la plataforma, ya sea al 2.1, al 4% o al 1%. Del mismo modo, el IVA, sí está al 8% o al 16%. También vimos que estamos obligados a presentar las declaraciones mensuales. Esto está en la resolución miscelánea fiscal, en la regla 12.3.13, que como tal nos dice, debemos de hacer nuestras declaraciones mensuales en el mes inmediato siguiente en los primeros 17 días, es decir, del 1 al 17 del mes siguiente. ¿Y qué es lo que pasa si no declaras? Bueno, entonces te puedes hacer acreedor a una multa por omisión de obligación. Así que si por alguna causa se te llega a pasar no hacer alguna de tus declaraciones, ya sea mensual, anual, la que sea, en cuanto te acuerdes, haces la declaración y te vas a evitar que haya una multa. Si de todas maneras ya ha transcurrido un tiempo y ya viene en camino una multa, en cuanto tú la recibes, si es que tú ya hiciste este pago de tus declaraciones, entonces ya puedes poner como un alto. ¿Por qué? Porque te adelantaste a la autoridad. Esto se llama cumplimiento espontáneo y vimos que está regulado en el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación. Y también vimos un caso práctico de el cálculo del ISR, cómo se va a presentar en la plataforma, que agarramos, por ejemplo, a un repartidor de comida, que estas personas generalmente tienen un ingreso mixto. Una parte por los clientes que pagan en la plataforma y otra parte de clientes que prefieren pagar a contraentrega. Entonces, vimos el ejemplo de cómo vas a ir metiendo en la declaración, por un lado, los ingresos de la plataforma, por otro, los ingresos del cliente, y cómo le vas a decir al portal del SAT que de una parte de esos ingresos tú ya hiciste tu aportación, la plataforma ya te retuvo, que únicamente te retenga por los ingresos en efectivo, que son los que falta de tributar. Y bueno, en este video número 4 quiero andar un poco más en las modalidades, porque luego esto no queda como que del todo muy claro. Mira, yo sé que luego es un poquito confuso, por eso quise regresarme a esto antes de seguirnos con otro tema muy importante, que es la facturación, pero primero te debe de quedar bien claro a qué modalidad puedes pertenecer. No sé si se acuerdan que en el curso 2 les puse este esquema, donde les puse que tenemos las modalidades reguladas en el artículo 113A y en el 113B. En el 113A tenemos lo que es el obligatorio, los pagos provisionales y tus ingresos pueden ser infinitos. Y en el 113B
nos dice que si tú únicamente percibes ingresos por la plataforma y tus ingresos son menores a 300,000 pesos, entonces puedes quedar relevado de muchas obligaciones y te inscribes en esta modalidad. Pero luego existe un tanto de confusión con el último párrafo del artículo 113A, que nos dice que si nuestros ingresos son menores a 300,000 pesos, entonces también pueden ser considerados como pagos definitivos. Y existe esta confusión. A ver, artículo 113A, último párrafo, puedo ser pagos definitivos. Artículo 113B, puedo ser pagos definitivos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hoy vamos a entrar más a este punto porque sí, comprendo, es bastante confuso, pero hoy lo vamos a desmenuzar, ¿vale? Así que por eso les puse unas estrellitas, puedes ver que le puse una estrellita con el número 1 al que pertenece al pago definitivo del 113A y una estrellita con el número 2 al pago definitivo del artículo 113B y vamos a irlos conociendo, ¿vale? Vamos a comenzar primero con el básico, el obligatorio, en el que sí o sí tienes que estar. Artículo 113A de la ley del ISR, que nos dice que todos son pagos provisionales. Este es el obligatorio, sí o sí, no hay de otra. Y estás obligado a pagos provisionales de ISR, pagos provisionales de IVA, la DIOT, en caso de que tus ventas superen los 4 millones de pesos, tienes que hacer declaración anual y va a convivir con todos los regímenes. Acuérdate, excepto Reciclo es un régimen especial, no convive con nadie, pero fuera de ahí convive con todos. Y aquí sí puedes tener ingresos desde 1 centavo hasta el infinito, no importa. Tú puedes pertenecer a 113A, pagos provisionales. Vamos a ver aquí cómo se ve una constancia de situación fiscal de una persona que tributa en este esquema. 113A, pagos provisionales. Aquí yo les subrayé en rojo porque, bueno, es una persona que tiene también otro tipo de regímenes, pero ¿cómo lo vamos a diferenciar de los otros? Si se fijan, aquí dice pago mensual de IVA por actividades de plataformas tecnológicas y más abajo dice pago provisional mensual de ISR por actividades de plataformas tecnológicas. Y a un ladito donde dice descripción vencimiento, ahí dice a más tardar el 17 del mes calendario, más tardar el 17 del mes calendario, ¿ok? Cuando nosotros vemos esta descripción, sabemos que la persona pertenece a 113A, pagos provisionales. Ahora sí, vamos a comenzar a desmenuzar. Vamos a ver el 113A, último párrafo, que nos da una opción de pago definitivo que es diferente al del 113B. Así que, como ven, aquí les puse una estrella con el número 1 porque es el primero que vamos a ver. Artículo 113A, último párrafo. Y no queda de otra, vamos a leer. Pero vamos a leer como que partes un poquito selectivas, ¿ok? Miren. Cuando las personas físicas a que se refiere el primer párrafo de este artículo reciban una parte del pago de las contraprestaciones directamente de los usuarios, ya vimos el primer párrafo, es el obligatorio, el provisional, y reciban contraprestaciones directamente de los usuarios, pago en efectivo, y el total de sus ingresos no excedan de 300,000 pesos anuales, podrán optar, por eso está subrayado, podrán optar, optativo, por pagar el impuesto sobre la renta por dichos ingresos recibidos directamente de los usuarios, aplicando las tasas de retención a que se refiere el presente artículo. Ya vimos las tasas del 2.1, 4 y 1%. El impuesto que se pague en términos de este párrafo se considerará como pago definitivo.
Como pueden ver aquí, no dice como tal una limitante de no puedes convivir con otro tipo de regímenes, no puedes recibir dinero de otros lados. No, simplemente te dice, si tú tienes ingresos menores a 300,000 pesos en el año, sumando todos tus ingresos, cuidado. Si tú tienes también sueldos, si tienes también intereses, no importa. La suma de todos tus ingresos no supera los 300,000 pesos anuales, podrás optar por considerar estas retenciones que hace la plataforma como definitivas. Vamos a ver algunas de estas características, ¿ok? Sigue viendo la lámina, acuérdate, tiene la estrella con el número 1. Seguimos en el último párrafo del artículo 113A. Recibe pagos directo del usuario por ventas hechas en la plataforma. Hará declaración por los ingresos en efectivo, porque ya sabemos que no pasaron por la plataforma, no hay retención. Tiene que hacer la declaración por estos ingresos. Se hará declaración existan o no estos ingresos. Tienes que tener muy en cuenta eso. Sí o sí vas a hacer una declaración mensual. Nada más ahí en el renglón de ingresos directamente del usuario le vas a poner la cantidad que recibas, o si no hubo le pones 0. Pero tienes que declarar mes con mes, exista o no pago en efectivo, ¿ok? Si la totalidad de tus ingresos, sumando todos, no superan los 300,000 pesos, se considerarán como pagos definitivos. Una de las características de cualquier pago definitivo es que no harás una declaración anual, así que te libras de una. Vas a hacer mes con mes declaraciones, pero no haces una anual. Así que eso es algo bueno. Por lo tanto, como no va a haber una declaración anual, entonces pues te vas a quedar con las tasas pequeñas que te estuvo reteniendo la plataforma. Y como último punto, como serán pagos definitivos, no hay las deducciones personales. Ya vimos que las deducciones personales son como gastos médicos, gastos funerarios, aportaciones a la Afore, colegiaturas de tus hijos. Todo esto, como se ve reflejado en la anual, esa clase de deducciones no te las podrás hacer porque no vas a hacer una anual, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a poder diferenciarlo? Porque muchas veces ni el mismo contribuyente sabe en qué esquema está. Alguna otra persona lo dio de alta y no tiene ni la menor idea. Y a ti te llega la constancia, y cómo lo vas a poder diferenciar del otro pago. ¿Cómo saber que este es un 113A, último párrafo? Bueno, aquí otra vez se lo subrayé en rojo. Vamos a ver qué dice. Pago definitivo mensual de IVA por plataformas y pago definitivo mensual de ISR por plataformas. Ya vimos la diferencia con la anterior. Aquí sí, a ambas obligaciones, al IVA y al ISR, les dice que son definitivas. ¿Viste? Ahora, desde el principio, desde la constancia, tú ya puedes diferenciar quién es un pago provisional y quién es un pago definitivo 113A. Y ahora sí vamos a entrar al 113B, pagos definitivos, que es donde nos confundimos un poco con el anterior. Mira, aquí el 113B se puede decir que es un pago definitivo puro, 100% puro, porque este sí es todavía más limitado que el del 113A, último párrafo. Vamos a ver sus características, ¿ok? En este únicamente vas a recibir ingresos por la plataforma. Nada más convive con sueldos y salarios e intereses. Si recuerdas, en el del 113A, último párrafo, no nos dice como tal, solo convive con este. No, ahí puedes convivir con otros regímenes. En cambio, en este, nada más convive con sueldos y salarios e intereses. Así, aguas.
Luego, el límite de ingresos anuales, otra vez, todos sumaditos, nada más esos tres. Plataformas, sueldos y salarios e intereses, porque no te permite otro, sumados, si no rebasan los 300,000 pesos anuales, puedes pertenecer a este esquema. Aquí sí definitivamente no puedes hacer deducciones y es el que habíamos visto ya en otro curso, que es una opción que no puede variarse en 5 años, que era lo de no estarte cambiando de provisional a definitivo, de provisional a definitivo. No, si tú escoges 113B, que es opcional, aquí te puedes quedar hasta por 5 años, pero si en algún momento tú decides salirte o dejas de estar en los supuestos, ya no puedes volver a regresar. Es como un ciclo de solo 5 años. Te puedes quedar ahí, pero una vez que sales, ya no regresas. Y otra parte interesante es que como solamente recibes ingresos por estas tres formas, plataformas, salarios e intereses, entonces ya no haces ninguna declaración, ni mensual ni anual, ninguna, ¿ok? Así que ahí ya no, como puedes ver, sí hay ciertas diferencias con el 113A último párrafo. Ahora lo interesante, la constancia de situación fiscal, que ya vimos que esa es la que nos va a guiar mucho para saber a qué modalidad pertenece un contribuyente. Ya vimos pagos provisionales, que sí dice ahí su constancia, pagos provisionales de ISR. Ya vimos pagos definitivos 113A, que en IVA y en ISR dice pagos definitivos. Pero aquí en 113B, vean, está súper interesante. Tiene el renglón de la actividad económica donde te diste de alta su régimen, pero no trae la sección de las obligaciones. No la trae, no las enuncia, no dice, porque no tienes ninguna de estas obligaciones de las declaraciones mensuales ni las declaraciones anuales. Así que si tú eres estudiante de contabilidad o ya eres contador o eres abogado, no sé, y te llega un cliente con estas características y ves que su constancia de situación fiscal no trae las obligaciones, entonces es un 113B, pago definitivo puro. Entonces hay que revisarlo con mucho cuidado, a conciencia, que realmente esté en los supuestos en los que nos enuncia el artículo 113B. De otra manera, pues ya hay que sacarlo y mandarlo a 113A último párrafo o a provisionales. Pero sí, tenemos que ser muy cuidadosos para revisarlo porque 113B es muy quisquilloso. Debemos de ser pequeñitos y de no convivir con muchos y ser el niño aislado que nada más tiene 2 amiguitos, nada más tu amiguito sueldos y salarios y tu amigo intereses. No te puedes juntar con nadie más. Así que ahora ya sabes diferenciarlo de las otras 2 modalidades. Y ahora yo les quise hacer una tablita comparando las 3 porque yo sé que muchas veces tanta lectura llega a ser un poco confusa y algunas personas somos que un poco más visuales, más que auditivas, somos visuales. Entonces, ahora les voy a presentar la misma información, pero en esquema, para que lo puedan comparar y les sea un poco más fácil retener esta información. Vamos a ver, tenemos el provisionales 113A, en medio 113A pago definitivo y hasta el final 113B pago definitivo puro, vamos a decirle, ¿ok? Así que los ingresos. Ya vimos que los ingresos en provisional son infinitos. En 113A último párrafo limitados hasta 300,000 y en 113B también están limitados hasta 300,000. Vamos a ver si convive con otros regímenes, excepto Reciclo. Reciclo no se junta con nadie. Convive con otros ingresos, los pagos provisionales, sí. Pagos definitivos 113A, sí. Pagos definitivos del 113B, no. Solamente sueldos y salarios e intereses. ¿Acepta pagos en efectivo? Sí.
Todas las modalidades los aceptan. Declaraciones mensuales en el pago provisional, sí. En el pago definitivo 113A, sí. Recuerda, siempre tienes que hacer tu declaración mensual, haya o no haya pago en efectivo. Y en el definitivo 113B, solo va a suceder en caso de que tengas pago en efectivo. Ahí, como ya vimos, la constancia de situación fiscal no te da obligaciones. Así que no es tu obligación declarar mes con mes. Pero si en alguno de esos meses llegas a tener pago directo de los clientes así en tu mano, en ese mes sí lo declaras. Si en el siguiente ya no, entonces ya no lo declaras, ¿ok? Ya vimos una diferencia grande. Luego, declaración anual. Sí, únicamente los pagos provisionales del 113A. Pagos definitivos en cualquiera de sus modalidades, ya sea 113A último párrafo o 113B, esos no van a ser declaraciones anuales porque son definitivos. Y cuando es definitivo, no hay declaración anual. Y por último, ¿cómo dicen sus constancias? Vamos a repasar esto porque es súper importante. ¿Qué dice su constancia? La constancia de pagos provisionales dice pago mensual de IVA y pago provisional de ISR. Provisional mensual. Fíjense cómo está la redacción. Provisional mensual de ISR. Cuando vemos eso, es un pago provisional. Luego, pagos definitivos del 113A, último párrafo. Dice su constancia, pago definitivo mensual de IVA. Pago definitivo mensual de ISR. Ahí está diciendo definitivos en ambas obligaciones. Así que es un definitivo 113A, último párrafo. Y por último vamos a ver los pagos definitivos del 113B, que es el puro, vamos a decirle. Y este no trae los renglones de obligaciones. Este está 100% libre y de inmediato lo vamos a detectar. Es muy diferente a los otros dos. Bueno, creo que ahora sí quedó mucho más claro cuál es la situación, que existe 3 modalidades, porque ya nos estábamos metiendo más a las obligaciones, pero las obligaciones están muy de la mano con la modalidad que hayamos elegido. Por eso quise regresarme para que ya nos quede muy claro a qué opción podemos pertenecer, a cuál podemos optar y a cuál no y por qué. Ya una vez que tú eliges la modalidad que mejor te conviene, ahí ya te quedas, pero ya tienes el conocimiento, así ya no vas a cometer errores. Emprendedor, espero que ahora sí te quede muy claro para que ya no tengas esta clase de problemas y más adelante te llegue una notificación del SAT de me debes dinero, debiste presentar declaración anual y no lo hiciste, no me declaras el efectivo. Ahora sí, ya tienes un panorama muy claro de tus obligaciones, de tus responsabilidades y por qué estás en esos supuestos. Y si ya estás en este régimen de plataformas, pero ni siquiera tienes idea a qué modalidad perteneces, ya sabes, agarras tu constancia de situación fiscal, revisas tus obligaciones y ya vas a estar seguro a qué esquema perteneces. Y también muy importante, saber si todavía cumples con los requisitos o a lo mejor ya ni siquiera estás en los supuestos y debiste haber hecho el cambio desde hace tiempo y en una de esas te agarra el SAT. Acuérdate de revisar y puedes hacer el cumplimiento espontáneo del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, porque si ya no estás en la modalidad correcta, te echas para atrás, corriges todo eso y así, aunque te llegue la carta de invitación, porque son bien amables, el SAT primero te manda una invitación a una fiesta, a bailar con la más fea. Te manda una invitación, ay mira, amablemente revisa, me debes esto, y así tú ya te adelantaste. Ya le puedes decir, SAT, mira, sí, yo me di cuenta que ya no pertenecía a 113B, ya salí de la modalidad y ya hice mi corrección, ya eché todo para atrás. No le tengan miedo al SAT, hay que tenerle respeto, pero no miedo. Siempre con él todo se puede arreglar, todo tiene solución, pero hay que saber qué solución
cuándo y cómo. Así que ahorita en este video ya les quedó mucho más claro, ya hasta les hice un esquema, un comparativo de las 3 modalidades para que no haya confusión. Y ya el siguiente video, el número 5, ya sería el final de este taller. Ay, es que es un tema tan amplio, de verdad yo pensaba hacerlo como de 2, máximo 3, pero bueno, lo voy a hacer de 5. ¿Por qué? Porque falta una parte muy importante de la que no hemos hablado. La facturación. La facturación, porque muchos ahí cometen muchos errores. Porque el principal error es que no agarran bien cuál es la forma de pago. Porque generalmente la plataforma solamente cobra, pero a ti no te informa cómo pagó el cliente. Y el cliente te dice, ay, necesito una factura. Y no sabes si te pagó con crédito, con débito, con cheque, con SPAY, con tortibonos, con estampitas de la Virgencita. No sabes con qué pagó. ¿Qué tipo de pago le voy a poner? También es muy importante con qué cantidad lo voy a facturar. Porque obviamente la plataforma hace el cobro y a ti te deposita ya después tu dinero, pero no te deposita íntegro. Se cobra la retención de impuestos y también se cobra su comisión por uso de plataforma. Así que si tú vendiste 10,000 pesos en el mes, no te va a depositar 10,000 pesos, ojalá. Al contrario, te va a depositar como 9,000 o menos por las retenciones más las comisiones. Entonces, ¿por cuánto le vas a facturar al cliente? ¿Por lo que tú recibiste o por el total que te pagó el cliente? Lo vamos a ver la siguiente. Y algo muy importante. Una cosa es la obligación de declarar y otra es la obligación de facturar. Lamentablemente esto no viene en las constancias de retenciones. Perdón, en las constancias. En tus constancias de situación fiscal no te dice, tus obligaciones van a ser todas estas, nada más se van las declaraciones. No te dice que todos tenemos la obligación de facturar. Así tú estés en el 113B, que es el puro y que no trae las obligaciones, también tú tienes que hacer facturación. Y no solamente a los clientes que te la piden, por todos tus ingresos. Estoy seguro que muchos de ustedes han de decir, ¿a poco tuve que facturar? Sí. Y esto lo vamos a ver el próximo capítulo, el número 5, que ya va a ser el último. ¿Por qué sí estás obligado a facturar? ¿En qué casos? Esto del tipo de pago, que es donde generalmente cometen errores. Y los tipos de factura, ¿con qué tipos de factura te vas a topar? Va a ser un capítulo muy interesante. Así que ya no quise entrar en eso en este video, ya era mucha información. Así que lo cortamos aquí. Ahora sí, ya te quedaron bien claras las 3 opciones en las que puedes tributar. Y la próxima vamos a cerrar con este tema tan escabroso que da miedo, que es la facturación. Pero vas a ver, tampoco es cosa del otro mundo. Lo vas a aprender, lo vas a comprender y no vas a cometer errores, ¿ok? Así que con esto terminamos. Estoy muy contenta. Gracias por llegar al final de este video. Y recuerda, para estar en paz con el SAT, paz fiscal, nos vemos muy pronto con el final. Bye bye.